ciclo de estudios la mortificación del pecado. Y vemos dentro de esa serie de estudios desenmascarando a nuestro enemigo el pecado. Estamos viendo cómo a través de la Sagrada Escritura vamos a desenmascarar, vamos a descubrir quién es el pecado. Les invito que hablamos Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, que es el texto base que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo tenemos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro. No reines pues el pecado vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ley. Podemos sentarnos. Todo ejército es entrenado para derrotar a su enemigo. Y el ejército de Dios no es la excepción. Por ello la Biblia nos revela a nuestro enemigo y nos da el entrenamiento y nos da las armas espirituales y poderosas en Dios con las cuales podemos vencer. Nuestro enemigo es el pecado. Nuestra misión es mortificarlo. Y nuestro objetivo es vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Una de las causas más frecuentes de la derrota espiritual de los cristianos es que no tenemos un concepto bíblico correcto acerca de lo que es santidad y de lo que es pecado. Y vimos ya que, por una parte, hay unos que son los santurrones, que llamamos los santurrones, que son aquellas personas que en todo ven pecado. Y estos terminan derrotados por la condenación. Pero por otro lado están los libertinos, aquellos que no reconocen el pecado aunque estén nadando en su cielo. Entonces terminan derrotados por su pecaminosidad. Si una persona no reconoce a su enemigo al que debe derrotar, pues nunca lo va a atacar. Y siempre va a estar encantado por él. Hoy día, los creyentes, por no reconocer a su enemigo, no luchan contra él. No lo atacan, no lo mortifican, sino que buscan otra salida. La religión de nuestros tiempos le ofrece variantes a los ingenuos, a los indoctos, a los que no estudian las escrituras, le ofrecen variantes para la solución de sus problemas. Primero, hacen ver que el asunto no es pecado, sino que es una serie de problemas. Entonces, la gente no es exhortada, no es conminada a arrepentirse de sus pecados, sino que la gente es llevada a que necesitan terapias para sus faltantes, para sus defectos, que lo que necesitan es una llenura extraordinaria, porque lo que tienen son vacíos.
Y los que necesitan son exorcismos para sus demonios. Esta es una manera equivocada de confrontar, de afrontar, de luchar y de mortificar el pecado. Los creyentes debemos comenzar por conocer que nuestra situación, nuestro problema es el pecado, nuestro enemigo es el pecado. No circunstancias, no faltantes, no demonios, sino pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos a nuestro enemigo, vamos a mortificarlo. Pero una de las estrategias del enemigo en nuestros tiempos es hacernos ver que él no es el enemigo, él se mimetiza. Y prácticamente hoy en día están diciendo a la gente, no, el enemigo no es el pecado. Entonces, si el enemigo no es el pecado, nosotros nos vamos a divertir en exorcismos, en echar fuera demonios, porque mi enemigo son los demonios. Nos vamos a divertir en que yo lo que tengo es muchos faltantes, en que yo, como cuando era niño, que es que mis padres me dieron un maltrato, que es que, y es que, o sea, una serie de justificaciones para sus actos, y nunca se van a enfrentar al pecado del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha advertido en otras cosas. Entonces, como creyentes debemos reconocer bien qué es el pecado. La pregunta es, recuerdo que la anterior vez, hace 15 días, a propósito pido perdón porque la semana pasada se presentó una circunstancia anormal por la cual no pude venir. Entonces, gracias a Dios que el hermano Jorge pudo reemplazar. Pero la vez anterior, hace 15 días, les hice una pregunta y lo dejé prácticamente como tarea. ¿Qué es para ti el pecado? ¿Qué es para ti el pecado? ¿Algunos de ustedes tienen la tarea? ¿Qué es para ti el pecado? Bueno, hoy vamos a conocer el significado de la palabra pecado. Y lo vamos a hacer desde dos aspectos. La primera es su definición etimológica. Esa definición, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa la palabra pecado? En el diccionario, en los diccionarios bíblicos. ¿De dónde proviene? Su término, cuál es la raíz. Y en segundo lugar vamos a ver su definición teológica. Porque una cosa es la definición de la palabra, del término en sí, y otra cosa es lo que Dios dice acerca de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado para Dios? Entonces le damos primero la definición etimológica de la palabra pecado. Y una de las características que nosotros podemos ver en esta palabra en la Biblia es que encontramos muchos términos diferentes. Pero todos ellos nos conducen a una conclusión. Esto nos indica la malignidad del pecado y su amplio radio de acción. Hay muchos términos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos definir el pecado como una sola cosita. Algunos decimos o preguntamos, ¿qué es el pecado? Y entonces algunos lo van a definir como, no, es que el pecado es hacer lo malo. O pecado no es hacer lo bueno. O pecado es desobediencia a la ley de Dios. O pecado es pecado es la inmoralidad. Y como hoy en día ya no hay, para la humanidad ya no hay pecado, ¿cierto? Entonces hay unas nuevas definiciones acerca de lo que es el pecado. Vamos a mirar cuál es el origen de la palabra pecado en la Biblia. Y en el idioma hebreo vemos más o menos unos 6 o 7 términos. El primer término que encontramos es la palabra awen. La palabra awen. Muy lindo el hebreo. Marcador, no.
¿Alguien tiene un marcador, por favor? Bueno, entonces vamos a decir la palabra awen. La palabra awen significa iniquidad, vanidad, dolor. La palabra awen, A-W-E-N, significa iniquidad, vanidad, dolor. Y también ahí tiene como un doble significado que es estar fatigado, estar cansado, debilidad, dolor, pena. Y esto nos indicaría que pecado es un peso arduo, un peso agotador, produce penas y dolores. Esto nos indica que el culpable del pecado acarrea sobre sí mismo pena, dolor y también sobre otros. La palabra awen es un término también para significar crimen u ofensa. También está la palabra asham, que significa pecado, culpa, transgresión, ofensa. Está la palabra amar, que significa mal, pena, infortunio, daño, maldad. Está la palabra awon, que significa iniquidad. Y esta palabra va un poquito más allá. Es un derivado de la raíz agua, que significa doblado, torcido, pervertido, perverso. Hay una palabra que es ra, significa malo, maligno, malvado, terrible. Está la palabra racha, que significa malvado, criminal, culpable. Y básicamente se refiere a una persona que hace hostilidad contra Dios o contra el pueblo de Dios. Está la palabra avar, que significa transgredir, quebrantar, cruzar la línea, sobrepasar, excederse. Y está la palabra hatá, que significa errar el blanco. Errar el blanco. Ahora, en el griego también vemos algunos términos. Quizás el más principal es el término hamartia, y que literalmente significa errar el blanco. Errar el blanco. Pero también implica allí distorsión moral, desvío moral, distorsión, desviarse. Se usa del pecado como principio o fuente de la acción pecaminosa. O se dice, no la acción en sí misma, sino un elemento interior productor de acción. Y esto no es una definición bíblica, es una definición del idioma griego koiné. O sea, en el diccionario griego koiné, vamos a la palabra hamartia, ¿qué quiere decir? Es el principio o fuente de acción de las malas obras. Es un elemento interno productor de acción. La vamos ahorita a ver en la definición del término conforme Dios, de la definición teológica conforme Dios lo dice, qué significado tiene este de jamar, que quizás es más acertado, el más acercado. También está la palabra jamartema, que significa o denota un acto de desobediencia a Dios. Y está la palabra anomia, que quiere decir sin ley o contrario a la ley, o transgresor de la ley. Entonces esa es la definición desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista de la palabra en sí.
Un grave problema de la sociedad moderna, pero muy especialmente de los creyentes, es que le han puesto maquillaje al pecado y le dan una característica diferente a la que Dios le da. El maestro le da una característica diferente a la que el mismo término, en sus raíces, en sus vocablos originales, significa pecado. Para la gran mayoría de personas, pecado es simplemente hacer lo malo o no hacer lo bueno. Pero ¿qué es malo y qué es bueno? No quiero relativizar, pero realmente estos conceptos de malo y bueno cambian de persona a persona. Si nosotros vamos a un paciente, vamos a un médico impío y le decimos, hombre, el doctor, ¿embriagarse es malo o es bueno? Inmediatamente el doctor dirá, hombre, pues embriagarse es malo. Porque es que cuando usted se toma la primera copa, el alcohol produce una serie de efectos en usted. Y lo primero que hace es neutralizar las papilas gustativas, luego entra ese alcohol y va quemando el esófago y va quitando todas esas mucosas que son tan importantes para la digestión, luego llega al estómago y hace una gran explosión allí, y luego se va al páncreas, al hígado, y allí en la descomposición también produce grandes efectos, graves efectos. Luego eso se pasa a la sangre, y en la sangre entra al cerebro, y entonces el cerebro pierde su facultad. Eso con el primer traguito. Y pierde su facultad, entonces la persona ya no puede ver bien, ya no puede oler bien, ya no puede medir bien, ya no puede caminar bien. El trago es malo. Pero vamos al mismo doctor y preguntémosle en una fiesta, doctor, o don Pedro, don Antonio, doctor Antonio, ¿ingerir es malo o es bueno? Y es como ya está prendo, dice, no más de bueno, no es que me pone contento, me desinhibe, y entonces yo puedo bailar, yo puedo gozármela, yo puedo transformarme, desinhibirme. La misma persona está dando dos conceptos diferentes. Lo mismo si le preguntamos al drogadicto, lo mismo si le preguntamos al adúltero, lo mismo si le preguntamos al ladrón. A todos los pecadores le preguntamos qué es bueno y qué es malo. Y va a tener una ambigüedad, ¿cierto? Yo quiero invitarles a que hablamos la palabra en Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1. Perdón, en el capítulo 2, versículo 1. Dice así, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que sea, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ya que practicas las mismas cosas. ¿Cómo es fácil para nosotros juzgar a otros? Juzgar al borracho, juzgar al adúltero, juzgar al vicioso, al guerrillero, al ladrón. Es fácil juzgarlo. Es más, todos nosotros frecuentemente estamos juzgando a nuestros propios hermanos en la fe. Estamos juzgando a nuestros propios hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros conceptos. Pero mire, la palabra del Señor dice que no somos, perdón, vamos a dejar su mano ahí, se ve. No tenemos excusa nosotros cuando juzgamos a los demás. Dentro de nosotros, Dios ha puesto una moral que nos revela la voluntad de Dios, la ley de Dios. Entonces, por ejemplo,
he leído acerca de los homosexuales en este tiempo que están cursando esas leyes y se están pidiendo esos derechos para los homosexuales, para las lesbianas. Entonces ellos demandan libertad y dicen que eso es normal. Que lo normal es que una persona pueda tener sus gustos y desarrollar sus gustos. La pregunta es, si eso es normal, ¿por qué las personas que practican tales cosas se inhiben? No soportan esa presión, porque hay una sociedad que condena eso. ¿De dónde sale eso? Es condenar, si eso es normal. ¿Quién de ustedes se escandaliza porque una persona se toma un vaso de agua? Uy, el pastor está tomando agua. El hermano cogió la botella de agua y se la está tomando. ¿Alguien se escandalizará porque yo tomé una botella de agua? No, porque eso es normal. ¿Por qué razón el adúltero esconde su relación adúltera? No le anda diciendo a todo el mundo, yo tengo esposa y una mujer aparte. ¿Por qué los homosexuales y lesbianas se esconden en el closet? Y entonces un día se salió del closet. Bueno, porque dentro hay una moral que indica que eso no es normal, que eso es pecado. Pero hoy en día el hombre dice, no, convirtamos lo que es pecado en que no es pecado. ¿Para qué? Para que no haya esa carga moral. Sin embargo, estos pecadores, a pesar de que la ley le dé rienda suelta y les dé constitucionalidad, legalidad en la normatividad de la nación, siempre van a vivir con la condenación de su pecado. Siempre van a saber que lo que están haciendo es inmoral. Está salido de todo curso. Está fuera de lo que Dios ha predicho, ha puesto como norma. Entonces, la gente tiene conceptos variados acerca del pecado. Lo que para unos es robo, para otros no es robo. Nosotros tratamos el robo dependiendo de algunas circunstancias, ¿cierto? ¿Para quién no es terrible el robo que hace un atracador que cuchillo en mano atraca a una ancianita y por quitarle el bolso donde lleva 100,000, 200,000 pesitos de su pensión, o quitar menos, le da una cuchillada, nada más? ¿Para quién de nosotros no es horrible cuando a un joven lo atracan por quitarle unos zapatos, o por, como sucedió hace pocos días en Bello, un muchacho por quitarle una cadena de fantasía? ¿No? Eso es horrible. Pero nosotros estamos de acuerdo con los robos que hace Robin Hood. Alguien, no, ojalá el mundo estuviera lleno de Robin Hood, que le roben a los ricos para darle a los pobres. Justicia por su propia mano. Entonces ahí es donde viene una ambigüedad acerca de los pecados. Tan robo es el que practica el atracador, como robo es el que practica el comerciante cuando pone en sus anaqueles mercancías falsas, cuando vende contrabando, cuando engaña a la gente, cuando cobra sobreprecios, cuando no paga el impuesto. Como robo es el que hace el senador al hacer sus coimas, sus CDG y todas esas cosas. Como robo es el de robo. Es robo y es pecado. Pero el hombre no lo define como pecado. Ahora, no podemos ser las personas, los seres humanos, los que determinemos qué es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos las personas que resultamos agraviadas por el pecado. Claro, cuando somos agraviados por un pecado de otro, eso es terrible. Eso es terrible. Si yo soy adúltero y daño mi hogar, bueno, yo soy hombre y no tengo derecho.
Ay, pero que sea la mujer la que adultera. ¿Quién perdona a una mujer que adultera? Y en la misma Biblia lo vemos. Aquellos fariseos llevaron a la mujer adúltera. ¿Y dónde está el hombre? ¿Es que el adulterio lo cometió ella solita? No, el adulterio es de dos. Llevaron a la mujer adúltera y la condenaron. Eso es una ambigüedad. ¿Quién verdaderamente se siente ofendido por el pecado? Dios. Y para conocer lo que es el pecado, entonces debemos preguntarle a Dios cuál es el significado que Él le da. Ahora, Dios define el pecado en la Biblia como una afrenta, como un desafío alegre a Dios. El pecado es la rebelión contra Dios. El pecado pretende derrocar el gobierno, la soberanía de Dios para establecer la propia voluntad egoísta, para que el hombre por sí mismo gobierne su vida y para gloriarse de sí mismo. Cada pecado es un deseo humano de destruir a Dios. Y vamos a verlo en la Biblia misma, en Génesis, capítulo 3, en el comienzo del pecado. ¿Cuál es la incitación que le hace la serpiente a la mujer? Versículo 4 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, ustedes no van a morir. Entonces allí viene el primer ataque hacia Dios. La serpiente le dice a la mujer, no le crea a Dios, Dios es un mentiroso. Él los engañó, les dijo una mentira. Ustedes no van a morir. Ajá. Si ustedes desobedecen el mandato del Señor de no comer el árbol del fruto del conocimiento de bien y mal, ustedes no se van a morir. No. Dios les mintió. Dios les está engañando. Lo que pasa es que Dios los quiere a ustedes bien bobitos. ¿Ustedes han oído eso alguna vez de nosotros, hacia nosotros? ¿Que alguien nos diga eso? Ustedes son bobos. No. ¿Para qué obedece la palabra de Dios en donde dice, traigan los bienes a los morir? O traigan las ofrendas al Señor, presenten ofrendas, sacrificios gratos. ¿Para qué van a llevar ustedes el tiempo? Para que se enriquezca el pastor. Ahí está. ¿Para qué le van a obedecer a ustedes a Dios? Dios los está engañando. Eso no es cierto de que aquel que tiene temor a Dios en sus finanzas, Dios le va a guardar y le va a bendecir en sus finanzas. Eso es falso. No le crean. Dios los está engañando. Lo que pasa es que Dios les quiere quitar la patilla a través de pastorcitos mentirosos. Eso lo he oído yo de así. Así cantidades. Y el hombre se va a engañar. No es cierto que ustedes van a morir. Dios los está engañando. Versículo 15. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les van a abrir los ojos. Mire, Dios los tiene a ustedes viejitos, bobitos. Ustedes no pueden mirar más allá de su nariz. Abran los ojos bien y vean todo lo que hay delante de ustedes. La puerta amplia. El camino amplio está delante de ustedes. Lo que pasa es que Dios les puso una venda para que ustedes el camino tortuoso. Ay, el Dios que ustedes tienen es muy malo. Y entonces le dice la serpiente, lo que pasa es que se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios. Y esto sí es bien tentador. ¿Qué significa la palabra Dios en sí misma? ¿Cuál es uno de los significados de la palabra Dios? Elohim. Ahí en Génesis capítulo 1, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez nos enseñé qué significa la palabra Dios? Esa palabra Dios significa la suprema autoridad. El que manda sobre todo, en todo, es la suprema autoridad. El supremo Señor. Encima de Él no hay nadie. Debajo de Él está todo y estamos todos. Bajo su autoridad. Y aquí el diablo le dice fácilmente o sencillamente tienta a la mujer diciendo, la mujer y a Adán también, porque Adán estaba allí.
Y dice, no, lo que pasa es que ustedes van a ser como Dios. Ya no van a tener quien los mande. Y esa naturaleza pecaminosa prevalece hasta nuestros días. A los hijos no les gusta que los mande el papá. No, yo no vaya a la hora de que yo sea independiente, me vaya de mi casa, pague mi apartamento, viva mi vida, haga lo que yo quiera, llegue a la hora que yo quiera, coma lo que yo quiera, fume lo que yo quiera. Qué delicia es vivir sin la esclavitud de mis papás, como se yo vivo ahorita. El esposo, no, qué pereza, obedecer a mi esposo, no, que el esposo obedece a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a obedecer a Dios? Nosotros queremos ser independientes. Qué rico cuando nos dicen que el jefe ya no va a tener, que ahora yo voy a ser el jefe. ¿Qué buscan las personas cuando trabajan, y especialmente esta cultura paisa, y todas las culturas emprendedoras? ¿Cierto? Es trabajar durante un tiempo, acumular la riqueza para luego salirse y ser independiente, que nadie me mande. Somos enemigos de la autoridad, queremos el puesto que nosotros mismos mandemos. Que no haya autoridad sobre mí. Y eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva, a nuestros primeros padres. No, ¿cómo van a vivir ustedes sujetos a un Dios, a la autoridad de un Dios tan malo? A la autoridad de un Dios que los tiene cegados, a la autoridad de un Dios que no les permite la libertad. ¿Qué es una palabra que se promulga hoy en día? Tanto. ¡Libertad! ¡Libertad para los homosexuales y las lesbianas que hagan lo que quieran! ¡Libertad para los adúlteros! ¿Qué tiene ser adúltero? ¡Libertad! ¡Vivamos en libertad! Que nadie manda a nadie. Que no haya límites. Libertad, que yo pueda salir con mi carro, con mi moto y andar a toda. Que no haya límites de velocidad. Todo extremo. Libertad para vivir. Si yo no tengo la libertad, no puedo disfrutar. Bueno, la falsa libertad. Eso es lo que le estaban diciendo la serpiente a nuestros primeros padres. Y se produce en Adán y Eva un deseo de derrocar la autoridad de Dios, de desconocer la autoridad de Dios. Cada pecado es un deseo humano de destruir a Dios y su autoridad. El pecado es enemigo de Dios. Como es enemigo de Dios, también es nuestro peor enemigo. Por causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que entramos en enemistad contra Dios. Pero eso no es lo peor del pecado. ¿Saben ustedes qué es lo peor del pecado? Lo peor del pecado es que por causa del pecado, nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios, no pretendió nunca usurpar el lugar del Padre, ni tampoco el del Espíritu, sino que siempre estuvo sometido al Señor, estuvo sometido a la autoridad paternal. Él, el Señor Jesucristo, quien siempre fue santo y justo, sufrió la muerte de la cruz. Es por la grave malignidad del pecado que nosotros como cristianos debemos mortificar. Generalmente pensamos que pecados son las malas obras, que es matar, robar, mentir, adulterar, secuestrar. Es que aún hoy en día eso ya casi que no es pecado. Para la gran mayoría de la sociedad moderna, los actos pecaminosos ya no son pecado. Porque estamos viviendo una sociedad inmoral, una sociedad atea, una sociedad que se niega a creer y a obedecer a Dios. Es una sociedad sensual, regida por los deseos de la carne. Pero esto es natural, que para el pecador el pecado no sea pecado. Que los pecadores, que los impíos se deleiten en sus pecados.
¿Qué es lo antinatural? Lo antinatural es que para el cristiano el pecado no sea pecado. Que nos hayamos vuelto tan inmorales, tan desobedientes, tan sensuales como los ateos. Que hoy en día la carnalidad gobierne a los santos creyentes. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Y si la sal está corrompida, entonces ¿qué esperanza tenemos? Si la misma iglesia está corrompida, ¿qué luz tendrá el mundo? Como creyentes debemos saber que el pecado no son las malas obras. El pecado es la naturaleza contraria a Dios, como lo estamos viendo aquí en este término de hamartia, que significa un principio o fuente de acción, un elemento interno productor de acción. Eso significa la palabra hamartia, algo interno. Eso quiere decir el pecado no son las obras en sí que hacemos. Esas obras son la manifestación pública. Esas obras son la manifestación externa de algo interno, de algo que está muy dentro de nosotros. La naturaleza de pecado es interna, no está a la vista. Es por esa razón que los pecadores parecen buenos por fuera y así engañan a la gente. Y la iglesia está llena de esta gente. Buenos por fuera. El pastor se pone la corbata, el cachaco, saca la Biblia y va a la iglesia el domingo. ¿A predicar qué? A predicar lo que la lechuga le dijo. Ya saben el cuento de la lechuga. A predicar lo que en la noche anterior o en la mañana descubrió en internet, que otro dijo. No importa qué diga la Biblia, si lo dijo el apóstol fulano, ya eso es de Dios. Eso es revelación. Bueno, ese es un pecador vestido de hipocresía. Eso es un sepulcro blanqueado, por fuera muy lindo, pero por dentro lleno de huesos muertos, sin espíritu de vida. Esa es la naturaleza del pecado. Entonces, la gente va a las iglesias y lo ven tan bueno, tan ungido. Pero también los creyentes. Muchos creyentes son los creyentes domingueros. Creyentes domingueros y obedecidos. Van el domingo a la iglesia. De resto, en la semana no hay Dios. Aparecen ante la iglesia como muy buenos, pero están engañando a la gente. Aún, por ejemplo, nosotros podemos ver en los hombres no cristianos gente buena. Y les vuelvo a poner el ejemplo del muchacho que lleva a la novia a la casa y le presenta a papá, mire mi novia. Y ella es cristiana. No, pero mire, le falta un poquito. Y viene a consultar al pastor, es que yo quiero casarme. Bueno, ¿y cuál es la muchacha de la iglesia que tú elegiste? No, ella no es de la iglesia. ¿De qué iglesia es? No, ella no es cristiana. Le falta poquito. Es lo único que le falta. Del resto es una de buena familia, muy linda, muy noble, muy acentosa, muy querendona, muy buena. Hermano, pero si ella no es hija de Dios, pues vas a tener problemas. No, pastor, eso usted no conoce, usted no sabe. En cuanto nos casemos, yo le voy a decir que ella vaya a mí. Y a ella tiene que, vaya y hágalo. No conoce las cosas espirituales. Entonces la gente piensa que como tiene buena ética, buena moral, buenas costumbres, lo único que le falta es ser cristiano. Y esto es un gran engaño. No hay hombre bueno, todos somos pecadores y hacemos lo malo, porque a partir de nuestro padre Adán llevamos impresa en nuestro ser la marca del pecado.
Ese es el asunto del pecado. Es una marca interna. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Una persona no viene a ser pecadora cuando pecó. Es que yo me levanté esta mañana purito y santico. Ah, pero se me atravesó el pecado, yo ya pequé, entonces ahora soy pecador. No, hermanos. El pecado viene a mí porque es una naturaleza heredada. Es una naturaleza imputada desde mi padre. Tengo una naturaleza de pecado. Aún en mis sueños estoy pecando. Por eso que nosotros debemos orar antes de acostarnos, pedirle al Señor, Señor, aún en mis sueños, guarda mis sueños. Limpia mi mente y mi corazón, porque en el sueño parece que resaltan esas cosas que viví en el día, esos odios, esos rencores, esas inmundicias de dentro de nuestro corazón saltan, se renuevan en la mente, nos producen semejantes pesadillas. Debemos partir de la base de que el pecado es un asunto de naturaleza, de identidad. Para entender un poco mejor lo que es el pecado, debemos remontarnos a su origen. ¿En dónde comienza el pecado? El pecado se origina en Satanás. Algunas personas dicen que el pecado convive con Dios desde la eternidad. Que Dios creó la tierra, los cielos, y que entonces que Satanás está peleando contra Dios desde siempre. Eso no es verdad. Por lo menos es lo que dice la Biblia. Vamos a leer la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 44, y veremos a dónde se origina el pecado. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice el Señor: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio. ¿Desde cuándo? ¿Y ahora está el principio? Génesis, muy bien, hermana, ese es el principio. Antes del Génesis no existía el pecado. Antes del Génesis, ¿qué existía? Dios. ¿Y quién más? ¿Cómo? ¿Y el Espíritu Santo y Jesucristo no son Dios? ¿O son Dios? Dios es la Santa Trinidad. ¿Y quién más existía antes del principio? ¿Cómo? ¿A dónde dice eso? La eternidad. Solamente Dios. Antes del principio, solamente Dios. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nada existe si Él no los hubiera creado. Si Cristo no los hubiera creado. Entonces eso es falso. De que antes de la creación, antes de Génesis 1:1 existiera algo. Ni siquiera el tiempo. Solamente existía Dios. Desde la eternidad. Entonces dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, ¿este ha sido qué? Un asesino. Un asesino. Desde el principio, desde Génesis 3. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Apareció el diablo como un asesino. Allí mató espiritualmente a Adán y a Eva. Y no se mantiene la verdad, o sea que es un mentiroso. Allí en Génesis capítulo 3, versículo 1. Hasta Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, no existía la maldad, no existía el pecado. La revelación del pecado es en Génesis capítulo 3, versículo 1. En el principio apareció el pecado. Un asesino, un mentiroso, cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Y es el padre de la mentira, el engañador. Y de ahí parten todos los pecados. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice el Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando ¿desde cuándo?
¿Desde antes de la creación? No, desde el Génesis, desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. No fuimos creados por Dios como pecadores ni para ser pecadores. La naturaleza del pecado no vino de parte de Dios. No se dejen engañar. El neocalvinismo está diciendo, Dios es autor del pecado. No, Dios no es autor del pecado. Dios conoció el pecado de antemano, pero eso no lo hace autor del pecado. El autor del pecado inicialmente fue Satanás, el engañador, el mentiroso y el asesino. Pero seguidamente está el ser humano, Adán y Eva, nuestros padres primeros. A partir de ellos entra el pecado en la raza humana. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 1, versículo 31 dice, yo Dios todo lo que había hecho y era bueno, en gran manera, era santo como él es santo. A imagen y semejanza de Dios, y Dios es santo, el hombre fue hecho santo para vivir en santidad. No fuimos creados por Dios como pecadores, ni para ser pecadores. La naturaleza del pecado viene de parte de Satanás. Él tentó a nuestros padres a pecar. De tal forma que podemos concluir que el pecado es el grave desprecio por Dios y una identificación con Dios. Eso nos lleva a transgredir la ley. Eso nos lleva a identificarnos con el diablo. Cada vez que nosotros pecamos, estamos atentando alegremente contra Dios. Queremos usurpar su trono. Pero el diablo nos hace pensar que pecado es simplemente algunas obras malas. Y como el que peca y reza empata, todo está arreglado. No. El que peca y reza no empata. La única forma de empatar el hombre pecador con el Dios Santo es a través de la muerte de Cristo en la cruz. Es tan grave el pecado, tan grave la pecaminosidad humana, que lo único que puede establecer un puente entre Dios Santo y el hombre pecador es Cristo muriendo en la cruz. No hay otra forma. Lo grave del pecado no es lo que hacemos. Lo grave del pecado es lo que produjimos en Cristo Jesús. Que el que es verdaderamente santo, que el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado y clavado en la cruz. El justo muriendo por los injustos. Si hay algo injusto en la obra de Dios, si hubiese algo injusto en el carácter de Dios, es que Él descargó la ira y el castigo que nosotros merecíamos sobre su Hijo Santo. Ahora, no hay justicia alguna allí, porque fue el Hijo el que por el más puro amor se ofreció a morir por nosotros. Voluntariamente, Él se ofreció como redentor. Entonces no hay injusticia en Dios. De ninguna manera. Como cristianos debemos conocer la gravedad del pecado. Porque frecuentemente nos está atacando. No se está atacando, es en plural, nos. Y quiero decirles, hermanos, en ese nos estoy involucrado yo y terriblemente. Y como decía el apóstol Pablo, entre ustedes yo soy el mayor pecador. Porque fui perseguidor de Cristo al perseguir a su iglesia. Y yo como creyente debo confesarme pecador. Sí, soy un santo. Pero como dice aquí primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Yo no practico el pecado. Y si tú eres un verdadero creyente, tú no practicas el pecado. El pecado no es la práctica de tu vida. Quizás caigas en pecado. Quizás seas impulsado por tu carne, por tu naturaleza, a caer en pecado. Pero nosotros no somos pecadores.
activos. Por la gracia del Señor somos santos. Y la santidad que mora en nosotros, la santidad que imputó Dios sobre nosotros a través del sacrificio de la cruz, nos lleva cada día más a aborrecer más nuestro pecado y amar más la santidad. Porque ya la naturaleza predominante no es el pecado. Nueva naturaleza tenemos, porque según a los Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, ¿es qué? Una nueva criatura. O sea, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí está hablando de un asunto de naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza divina, que es ajena a nosotros. Sin embargo, hermanos, debemos meditar en que es tan poderoso el enemigo llamado pecado que quiere levantarse aún contra esa naturaleza divina que habita en nosotros por el Espíritu Santo. Y saben una cosa, muchas veces lo logra. Muchas veces lo logra. Y hermanos, yo quiero invitarles a que hablemos la Biblia en Efesios 5:8 al 12. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Si antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor, entonces vivan como hijos de luz. El que es de la luz vive en la luz, el que es de las tinieblas se agrada de vivir en las tinieblas. Y dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo probar que nosotros somos hijos de luz? Así de sencillo. Producimos un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Bondad, justicia y verdad. ¿Y cómo podemos vivir así? Versículo 10. Y comprueben lo que agrada al Señor. Y comprueben lo que agrada al Señor. Antes de que nuestra naturaleza humana, carnal, y con fuertes tendencias pecaminosas de filaterarnos, comprobemos si eso agrada al Señor. Y vaya, hermanos, que esto es un antídoto bien especial en nuestra lucha contra el pecado. Lo vamos a ver. Vamos a estudiarlo un poco más. Comprueben lo que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque el pecado es todo aquello que desagrada al Señor. Pecado es todo aquello que desagrada al Señor. Y la iglesia vive para agradar al Señor, como lo dice aquí mismo Efesios capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta que es fuerte la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Lo que debe hacer la iglesia con el Señor Jesucristo es darle plenitud. ¿Y cómo le damos plenitud a aquel que ya es pleno? Comprobando lo que es agradable al Señor, lo que a Él le gusta. Eso lo he explicado hasta la sociedad. ¿Qué le gusta, mi Señor? Yo creo que debemos empezar por vivir vidas más reposadas, para comprobar qué es pecado, lo que le desagrada al Señor. ¿Y qué es santidad? Lo que le agrada al Señor. Comprobando lo que agrada al Señor. Y sigue diciendo, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, condénenlas, evidencienlas, que sea evidenciado el pecado en tu vida. Llama al pecado por su nombre, pecado, enemigo de Dios, enemigo mío. Enemigo de Dios porque por causa del pecado su hijo fue a la cruz. Mi enemigo mío porque el pecado llevó a la cruz a quien me salvó. Si es enemigo de Dios, es enemigo mío. Porque mi Salvador es Dios.
Y todo lo que ataca a Dios debe ser mi enemigo. Por eso debo denunciar, debo desenmascarar, debo evidenciar las obras infructuosas del diablo, de la oscuridad. Porque da vergüenza mencionar lo que los desobedientes hacen. Y es tremendo comprobar quiénes somos. ¿Tú quieres comprobar quién eres? Te voy a decir cómo compruebas quién eres. Tú vas a comprobar quién eres cuando evalúas lo que haces cuando estás solo. Cuando tú estás solo, cuando ninguna persona te ve, ahí es donde tú puedes ver quién eres realmente. Porque ahí se manifiesta el hombre de pecado. Y dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Cuidado, hermanos. Porque es en lo secreto cuando se evidencia el pecado. Y el domingo nosotros podemos venir aquí muy limpiecitos, con cachaco y corbata, y con cara de piadosos, y mostrarnos amorosos con la gente. Pero ¿qué hay en lo secreto? Es vergonzoso. Entonces, hermanos, ¿cuál es el antídoto? Siempre comprobando lo que agrada al Señor. Finalmente, quiero que vayamos, les pido el favor de que vayamos a Santiago. Capítulo 5, versículo 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa. En estos días he sido muy edificado por un libro de Dietrich Bonhoeffer, un pastor de Alemania, de la época de la Segunda Guerra Mundial, un luterano. Tiene varias obras muy lindas, dentro de ellas estoy leyendo La vida en comunidad. Y habla de la vida del creyente, de cómo debe ser la vida piadosa del creyente. Y dentro de esa vida en comunidad habla de la gracia de la iglesia. De cómo la iglesia es una comunidad de gracia en donde los hermanos podemos confesarnos unos a otros los pecados. ¿Para qué, hermanos? Para orar los unos por los otros. Para que en unidad podamos combatir, luchar y vencer a nuestro enemigo el pecado. Esa es la comunidad de la gracia. Dios, el Señor, no nos ha dejado sin instrumentos, sin medios por los cuales nosotros podemos combatir el pecado. La iglesia no es venir el domingo a un culto y aprender muchas cosas de la Biblia. No, la iglesia es un cuerpo de hermanos que nos amamos hasta el punto que podemos confesarnos nuestros pecados y luchar los unos por los otros denodadamente en la oración. Orar los unos por los otros y luchar contra nuestro pecado. No luchar los unos con los otros, sino luchar juntos contra nuestro adversario el pecado. Luchar juntos hasta ver la victoria. Andar juntos en esta preciosa comunidad de gracia. Por eso allí dice, confiénsense los unos con los otros, sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Oh, hermanos. Poderosa y eficaz contra nuestro enemigo el pecado. ¿Cuándo reconoceremos el valor de Dios? Amados hermanos, nuestro pecado es terrible y debemos luchar denodadamente contra él. Hoy hemos desenmascarado. Esto es solamente un pequeño detalle. La verdad es que para poder estudiar la definición de pecado tenemos que entendernos mucho más. Irnos versículo tras versículo para mostrar en cada aspecto
cómo es el pecado, qué tan horrible es el pecado y poderlo desenmascarar. Vamos a continuar con esta serie de estudios. No te lo pierdas. Continúa, porque debemos luchar denodadamente contra nuestro enemigo. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre precioso, te damos muchas gracias porque te ha placido esta mañana hablarnos claramente. Señor, clamamos a ti para que en nuestro ser espiritual se descubra realmente lo que es el pecado. Para que podamos descubrir a nuestro enemigo el pecado y podamos verlo como tal. Para que no tengamos convivencia con las tinieblas, sino que, como dice tu palabra, evidenciemos las obras infructuosas del diablo, las obras de las tinieblas. Oh, enséñanos, Señor, a reconocer en cada uno de nuestros actos la naturaleza pecaminosa que lleva. Y enséñanos a comprobar lo que es agradable al Señor. A estar siempre comprobando lo que es agradable al Señor. Para discernir entre pecado y santidad, entre lo bueno y lo malo, entre lo recto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto, entre lo celestial y lo terrenal, entre lo santo y lo pecaminoso. Enséñanos a discernir, Señor, cada día más, que seamos un pueblo que discierne, un pueblo que no ve en turbulencia, que no ve en tinieblas, en neblina, sino que es un pueblo que cada día ve más claramente. Y podemos discernir, podemos descubrir cada vez que el pecado se acerca a nuestras vidas para combatirlo denodadamente. Enséñanos siempre a amar, el considerar lo que es agradable al Señor. El siempre poner delante de tu trono, Señor, un deseo interno de nuestro corazón, comprobar lo que es agradable al Señor. Para, como dice el Salmo 27, una cosa he deseado y esta cosa es la única que pido. El Señor estar todos los días en los atrios de su casa, para disfrutar de su presencia y para contemplar su santidad. Así queremos ser, Señor, siempre comprobando lo que es agradable al Señor. Enséñanos, Señor, a vivir de esta forma. Y ayúdanos a refugiarnos en la comunidad de gracia como